Gracias, presidente. Mi intervención en nombre del Partido Alianza Verde se llama "El que la hace la paga" en Colombia. Espero el apoyo de la gráfica. El que la hace la paga en nuestro país. Esa es una consigna y una invitación del presidente Duque a que construyamos un país de legalidad, y nos ha invitado reiteradamente a construir pactos de convivencia y de transformación. El que la hace la paga es una exposición que va a concluir con una propuesta. La intención del Partido Verde es aportar una salida al bloqueo institucional que vive nuestro país en esta estratagema de sofisticada corrupción. Este es un laberinto. En Colombia hay un bloqueo institucional. Armando Benedetti, por favor. Senadores, por favor. Senador Benedetti. Está analizando, pero puede analizarlo en la salita de afuera, que es muy cómoda, para que escuchemos con mucho respeto a la senadora Angélica Lozano. Continúe, senadora. Gracias. En nuestro país hay un bloqueo institucional para llegar a la raíz de este problema, de este tinglado de corrupción. Variamos en la cifra. Odebrecht ha reconocido 11, 13 millones de dólares de coimas de corrupción en nuestro país. Otros estimados y información que viene de Estados Unidos dice que puede ser más de 50 millones de dólares. ¿Qué pasa en Colombia? Millones de dólares que se van a cobrar y saqueando la plata pública de los colombianos. Ese laberinto institucional es el camino que debería llevarnos a la justicia, a la verdad y sobre todo a que no se pierda la plata pública, los recursos públicos. Ese laberinto no está funcionando, ese bloqueo institucional proponemos romperlo aquí, como lo veremos dentro de unos minutos. La justicia está patas arriba porque hay una pelota caliente que circula de lado a lado y no se aclara. Tomé la imagen del laberinto viendo el periódico El Espectador hace unos días y le dije a mi equipo, usemos esa gráfica en la imagen que sigue. La tomé de una película y desde aquí rechazamos cualquier censura desde Cine Colombia contra el país. Pero de aquí tomé la imagen del laberinto hace una semana y miren las que estamos hoy. Continuemos. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, está impedido para ejercer como fiscal general de la Nación. Tiene conflictos de interés económico, político y ético. Nunca debió ser ternado por el presidente Santos y tampoco debió ser electo por la Corte Suprema. Hoy celebro que muchas voces lo digan. Algunos llevamos dando esta lucha casi solitariamente, siendo muy pocos. Desde el año 2015, en el primer semestre, siendo representante de la Cámara, por azar y por estar concentrada en el debate del equilibrio de poderes, evidencié y logré la prueba, senador Velasco, de las movidas del entonces superministro de Presidencia, congraciándose con Leonidas Bustos, presidente de la Corte Suprema de Justicia, después supimos que también del cartel de la toga, para construir su campaña y su elección a fiscalía. En su momento me retó, me desafió a renunciar, porque negaba los hechos que encontramos en su momento y además dijo, yo no quiero ser fiscal, no estoy en eso, no es mi camino profesional. ¿Quién miente? Lo sostenemos desde ese momento, pero por supuesto que la evidencia y la información pública lo ratifican. Conflictos de interés político. Reconozco la inteligencia, la formación y la trayectoria del fiscal general. Ha sido un actor político y lo fue en el ejercicio de su superministerio y luego en el tránsito a la fiscalía. Y lo hizo en esa década del 2000 al año 2012 en el ejercicio privado de su firma, prestándole servicios de asesoría al Grupo Aval, que es el conglomerado económico más grande del país.
el hombre más rico de nuestro país se llama Luis Carlos Sarmiento Angulo y ha sido su jefe, su cliente, no como un abogado cualquiera de un poder ocasional, sino le ha brindado el soporte y el servicio jurídico a su exitosa firma. Lo vimos, fue fundador desde hace 20 años de un partido político de Cambio Radical, ejerció distintas dignidades en su nombre, incluso cuando salió del cargo del superministerio en el 2015, el senador Carlos Fernando Galán, el senador más destacado de Cambio Radical el periodo anterior, lo propuso, venga, presida el partido, sea el presidente de Cambio Radical. Y en ese lapso que continúa entre el 2015 y 2016 hemos conocido luego información por la tragedia de la familia Pisano, de las movidas en que andaba como abogado particular y llegó a la fiscalía. Conflictos de interés económico. Esta gráfica comienza en la esquina inferior izquierda, en esa década dorada de servicio particular, de ejercicio privado del derecho como abogado y soporte del Grupo Aval. Del 2010 al 2012, en el 12 asesoró a Odebrecht en el contrato de exención de impuestos, del que hablaron hace rato otros senadores. En el 2014 fue asesor de la Ruta del Sol, que es un consorcio, ahí ya está Odebrecht y el Grupo Aval, sus dos clientes se unieron. Y en el 2014 vuelve al servicio público, se posesiona en un cargo que le crearon y ahí participó y aprobó el famoso CONPES que dio origen al otro sí y demás, que entre otras denunció usted, presidente del Senado. Ahora que me acuerdo, ese otro sí y lo que continuó. Hay evidencia por los audios del señor Pisano que al menos desde el 2013 está probado, al menos por los audios del señor Pisano, que el abogado Néstor Humberto tenía pleno conocimiento de las conductas ilícitas que estaban cometiendo los asociados de este consorcio, su cliente, sus amigos. Hubo un pacto de silencio muy positivo, tanto del fiscal Néstor Humberto como abogado y ahora como fiscal general, y del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Estamos en una coyuntura de ley de financiamiento, reforma tributaria. Ustedes pueden ver en internet ya las declaraciones del señor Sarmiento Angulo sobre la reforma tributaria. Dice que está muy bien concebida, estructurada. ¿Por qué no hemos visto sus respuestas sobre Odebrecht y el Grupo Aval? Conflictos actuales. La moción de orden. Senador Alexander López. Charla, nos cansamos de escuchar a la doctora Angélica, por favor. Es tema del sonido, de fuerza también, senadora, por favor. Eso quiere decir que hagan silencio. Mil gracias. Conflictos de interés previos, todos estos, de sus clientes, información que ahora dice que tenía privilegiadamente por ser abogado, pues resulta que él es un funcionario público y llegó al cargo, creo yo, para tapar principalmente toda la corruptela que favorece y llevó al cargo, al poder y lo mantuvo al expresidente Santos y al exvicepresidente Germán Vargas Lleras. En el 2016 es elegido y ¿qué consiguió todo este conglomerado económico? Impunidad, pasito, despacios, muchos proyectos, muchos procesos judiciales. El fiscal general se ha declarado impedido y eso a la fuerza, vamos a ver, tarde, cuando le tocó, en solo 2 casos. La Fiscalía General tiene 17 líneas de investigación, entre otras por la carta también dateada que usted presentó hace 1 año y pico. De eso ni mu, no ha pasado nada. ¿De qué sirve que el fiscal se declare impedido y a la fuerza en 2 casitos si el resto, las otras 10, 15 líneas de investigación ahí van? Conflictos de interés ético que me atrevo a afirmar con base en los audios conocidos recientemente por el fallecimiento del señor Pisano. 19 de agosto del 2015, esta conversación recién salido del superministerio. Pregunta Martínez, ¿perdón? ¿Y si eso se paga de más, lo paga el Estado? Dice el hoy fiscal Martínez. ¿Qué dice Pisano? ¡Claro! ¡Uy, jue madre! ¿Por qué lo paga el Estado?
Y le dice el señor Pisano, claro, porque nosotros estamos haciendo la función de la ANI en los predios que se necesitan para hacer la vía. Y dice Martínez, ¿y ese es un mayor valor de la concesión? En cierto punto sí, plenamente. Agosto del 2015, Néstor Humberto sabía que iba la Fiscalía a tapar, a bloquear, a proteger, a garantizar la impunidad del hombre más rico de Colombia, su jefe o su amigo, una relación muy estrecha, y además de su combo político, tanto del presidente Santos como del vicepresidente Vargas Lleras, miembro de su partido político, el que fundó y el que le pidieron en ese año, en ese momento, presidir. El entramado en la Fiscalía, nada de fiscal ad hoc, no nos engañemos con el fiscal ad hoc. ¿Por qué es inútil y por qué no serviría para nada? Porque la Fiscalía tiene el siguiente diseño institucional, tiene unas funciones y unos subordinados. Él es el que formula las políticas, fija las directrices, da los lineamientos, emite las circulares hasta para el último fiscal del país. Claro, los fiscales tienen autonomía, los puede trasladar, les puede quitar las investigaciones, él decide a quién se las asigna, él define los comités técnicos jurídicos, las decisiones que ahí se toman, y esas resoluciones y directrices no son opcionales. Ay, venga a ver qué mandaron de la Fiscalía, son obligatorias para todos los fiscales. Y además él tiene una facultad exclusiva de él, del fiscal general, y es que él es el que otorga, celebra los principios de oportunidad, que es ese canje. Ceso o suspendo la acción penal, dejo de investigar a cambio de información, de delación y demás. Ese gran poder es el que ha sido súper bien utilizado para que nada pase, para que poco avance y esté en la absoluta impunidad lo que aquí se ha dicho. Subordinados, pues tenemos al célebre fiscal anticorrupción, quien tenía la cabeza era la cabeza de esas 17 líneas de investigación. Como lo dije antes, el fiscal nombra, distribuye, reubica y demás. Por eso nada de fiscal ad hoc. Imagínense un fiscal ad hoc, no, yo voy a emitir las directrices para estos 17 casos. El fiscal tiene que renunciar, y renunciar hoy. Está pasando un tiempo en el que le hace daño al país. Muchos me han dicho, senadora Guerra, ay, pero si es que renuncia el fiscal, Duque pone terna. Pues sí, el presidente Duque es el presidente. Ay, no, pero ¿no le parece peor un fiscal uribista? El presidente Duque tiene el reto y el desafío de presentar en su momento, y ojalá pronto, cuando renuncie el fiscal Martínez, una terna de altura para el momento histórico del país. Pero no es que, ay, no, yo prefiero que Duque no nombre fiscal pronto y mantengamos un fiscal corrupto que está tapando la corrupción. No cuenten con el Partido Verde para eso. El fiscal anticorrupción. ¿Dónde trabajaba este joven personaje? Es mucho más joven que yo, brillante el tipo. Trabajaba en la Fiscalía con Eduardo Montealegre Linet. De ahí pasó a ser asesor de la Comisión de Acusaciones, famosa por ser un sitio de impunidad garantizada, eterna y para todos. Fue asesor del hoy candidato a la gobernación de Bolívar, Hernando Padaví, por Cambio Radical. ¿Qué casos llevó? Ni idea, no logré establecerlo. Tercero, antes de llegar a su cargo fue enlace y socio del cartel de la toga. ¿Qué ha pasado con los casos de los magistrados Malo, Bustos y demás? Unos demorados allá, y el caso de Malo está pendiente, y ojalá no terminemos el año, senador Macías, sin sustanciar ese caso. ¿Qué pasó también antes de llegar al cargo? Estamos estrenando en este periodo, en este cuatrienio de mandatarios locales, la ley de personeros, y esa ley fijó un examen, un proceso meritocrático para establecer los personeros de todo el país. En unos lugares ha funcionado muy bien, en otros regular. En Bogotá, el Consejo de Bogotá, dirigido por Cambio Radical, presidente Roberto Inestrosa, dijeron no, esa ley no pegó en Bogotá. No, eso es para los pueblos. No, eso es para las otras capitales. En Bogotá, la ley de elección de personeros no pegó. Aquí vamos a ponerlo como siempre, a dedo, por acuerdo político. Les tengo el candidato, Gustavo Moreno, y van a ponerlo como personero de Bogotá. Pusimos una acción de cumplimiento, un tribunal nos dio la razón y obligó al presidente del Consejo, Inestrosa, a hacer el examen, y quedó una señora por examen.
Quedó sin chanfa Gustavo Moreno. ¿Para dónde lo llevamos? ¡Tatán! Fiscal anticorrupción del país, la cabeza. Es un cargo de máximo nivel de dirección y confianza, de libre nombramiento y remoción directa del fiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Qué pasó después de haberlo cogido con las manos en la masa? Lo extraditaron a Estados Unidos. ¿Sabe por qué delitos en Estados Unidos? Los ciudadanos creen que, uy, Estados Unidos, qué pánico. Por delitos que ascienden a $3.000. Eso, al cambio, son 9 millones de pesos. Le mandé cartas con insistencia, por lo menos 2 cartas al presidente Santos, 2 cartas al ministro de Justicia, al que en comisión lo obligué a responder por qué iban a extraditarlo si se iba a llevar la verdad de todos los actos de corrupción que este sujeto conoce, constituidos con la Corte, desde la Fiscalía y demás. El representante Navas Talero y yo dijimos, hacemos vaca, nosotros pagamos los $3.000, nosotros ponemos los 9 millones de pesos, no extraditen a Moreno. Resulta que en Estados Unidos no importa nada, que si malo, que si Bustos, que si que sustanciaba, que extorsionaba a los que tienen caso. Allá esos no, ellos van por otra cosa. Ese señor va a salir libre pronto en Estados Unidos y además apenas salga a pedir asilo político porque, uy, no, es que yo delaté a Bustos y a no sé quién. Perdimos la verdad, María José, se la llevaron. En este salón le pregunté y le insistí al fiscal Néstor Humberto, no puede irse ese señor. A mucha gente le conviene que este hombre esté fuera del país. La Corte Suprema de Justicia este jueves tiene y va a tomar una decisión, es sabido por medios. La Corte Suprema, de los 27 actuales magistrados, Ángela María, 21 participaron en la elección del señor fiscal actual. Ni idea cómo evaluaron o si hizo parte de la discusión sus conflictos de interés económico y político, que eran públicos y evidentes. Desatendieron, ahí sí también desde la presidencia al elaborar esa terna, los criterios de mérito que introdujimos en el equilibrio de poderes. ¿Qué obliga? Criterios de mérito, trayectoria penalista, ¿importará ser penalista para ser fiscal, por ejemplo? Nada de eso le pararon bolas. Pero vamos al grano. La primera recusación no fue ahorita que está de moda. En febrero 22 del año pasado, hace 21 meses, Claudia López y Jorge Robledo fueron a la Corte Suprema de Justicia y le explicaron, le pidieron, lo recusaron, dijeron, tienen que apartar a ese señor de todos los casos que haya sobre Odebrecht, todos. La Corte le dio traslado al fiscal, es el trámite, y le mintió a la Corte Suprema de Justicia el hoy fiscal. ¿Qué va a pasar? Nada, porque ¿quién va a investigar? La Comisión de Acusaciones. En un párrafo detalla el fiscal Néstor Humberto que los senadores Claudia López y Robledo no tienen velas en este entierro, que no pueden pedir su recusación, porque solo lo pueden hacer los apoderados del consorcio, de las víctimas, que aquí la víctima es Colombia. Esos 50 millones de dólares salen es de los impuestos que estamos cuadrando en caja para poder mantener esta ola de corrupción. ¿Y qué decidió la Corte? Le dio la razón al fiscal y la Corte dijo, sí, no, ustedes no tienen legitimación en la causa. Entonces, ¿y quiénes sí tienen legitimación? El Ministerio Público. ¿Quién es el Ministerio Público en Colombia? El Procurador General de la Nación. El 22 de febrero del 17, cuando llevaba un mes, el señor Procurador Carrillo, en su cargo, López y Robledo le dijeron, mire, usted es Ministerio Público, usted sí es parte en el proceso judicial, en todos los del país, y puede apartarlo, recusarlo. ¿Qué dijo Carrillo en esta respuesta? Contestó el 6 de marzo, que mejor no. Carrillo tiene la facultad constitucional, porque él es el Ministerio Público en todos los procesos judiciales, y decidió mirar para otro lado y no recusar al fiscal Martínez. Hoy vemos su entrevista del domingo, no, el fiscal ad hoc, así, asá. Señor, usted tenía que haber actuado en febrero,
hace 20 meses teníamos información suficiente, senador Antanas. Él no fue diligente, pero dijo pues que no lo recusaba, pero que he dispuesto que la misma sea ejercida por un procurador judicial en calidad de agente especial, quien deberá mantener informado de manera permanente a este despacho acerca del desenvolvimiento. Hasta el sol de hoy no sabemos nada del tal agente especial. Y hoy amanecimos con otra noticia contractual sobre el procurador. No sé, no tengo idea si tuvo que ver y espero que me conteste. Desde aquí le pregunto al procurador, ¿por qué no recusó siendo usted parte y potestad en el proceso? ¿Qué pasó luego? Este era el primer impedimento, esa fue la primera recusación fallida. Quiero destacar a un héroe aquí. No conozco al magistrado Tolosa de la Corte Suprema, conozco a muy poquitos de hecho. El señor salvó el voto en ese primer caso y en los siguientes, porque él dijo, un momento, los senadores sí son representantes del pueblo y aquí hay un caso de corrupción de recursos públicos, sí tienen legitimación en la causa para recusar al fiscal. Pasamos al caso del 8 de junio del 17, o sea, 2-3 meses después llegó el primer impedimento que declaró Néstor Humberto por el famoso COMPES en el caso de las exministras. Pero él no tenía que recusarse por las exministras, era porque él es parte del COMPES, él estuvo en ese Consejo de Ministros. Y desde ese momento asumió la vicefiscal el caso. ¿Qué dijo el magistrado Tolosa? No, porque la vicefiscal es una subordinada de máximo nivel directivo de él, no tiene la imparcialidad para actuar en un caso donde el fiscal Néstor Humberto aprobó el COMPES que usted denunció, senador Macías, origen de todo este acto de corrupción en esa prórroga, otros sí, sin licitación y demás. El segundo impedimento que reconoció el fiscal fue el 21 de junio del 2018, este año, hace muy poco, ante un preacuerdo y una negociación económica con el consorcio. Ahí sí dijo, no, es que yo asesoré, no, en el 2012 o 14, yo asesoré al uno, al otro. No que no tenía nada que ver en este caso. Y por último, la red de veedurías ciudadanas de Pablo Bustos recusó a la vicefiscal y eso es lo que deciden este jueves. Quiero también dar más adelante, mérito al senador que denunció. El fiscal hizo otro regalito de impunidad, porque dijo, en diciembre del 2016 se conoció por el Departamento de Estados Unidos información sobre Odebrecht y los delitos. Se armó el ventilador. En enero el fiscal tomó una decisión, dijo, aquí no hay delito sobre la financiación de campañas del 2010 y 14. El fiscal sin proceso, sin evaluar pruebas, sin nada, dijo, uy, aquí no hay ningún delito. Sí, pueden traer financiación de firmas extranjeras, solo por ahí, sin entrar a saber de dónde la plata. Y mandó al Consejo Nacional Electoral, pero no abrió ninguna investigación sobre financiación de campañas, tan de buenas. Miren, en cambio, el continente como está por financiación de campañas. ¿Qué pasó en el Consejo Nacional Electoral? Allá está en impunidad absoluta los dos casos de 2010 y 2014. ¿Por qué razón? Porque archivaron. Voy a resumir. Una denuncia la puso el senador José Obdulio Gaviria. Denunció la financiación del 2010 de la campaña Santos Angelino y las otras dos, 2014, fue traslado de la Fiscalía al Consejo Electoral. Todo se archivó. También quiero destacar el rol de dos consejeros electorales. La consejera conservadora, Ángela Hernández, proyectó un auto de sanción a la campaña de Santos Vargas Lleras. La vencieron y la sacaron del ruedo. Al consejero Armando Novoa, de los sectores Verde, Polo y Mira, en ese consejo electoral lo recusaron. Lo recusó la directora ejecutiva o representante legal del Centro Democrático porque dijo que tenía él un odio personal al partido. Y lo recusaron los santistas en el otro caso sobre Santos porque él había propuesto una estrategia de investigación ante todo lo que salió en Estados Unidos. Todo se archivó. ¿Y a dónde fue a parar? A la comisión de acusación. ¿Qué pasó en simultáneo? Como ya había
ya se sabía para dónde iba el agua al molino en este bloqueo institucional. En abril del 2017, una senadora, Claudia López, presentó 3 acciones populares por las cuentas, porque resulta que si usted recibió plata de extranjeros, luego usted con base en eso, Luis Fernando, recibió reposición de votos, miles, decenas de miles de millones de pesos recibió cada campaña por reposición de votos, tan chévere, por cuentas de Odebrecht no declaradas o movidas con toda esta jugada de las facturas. Ambas campañas electorales recibieron mucha plata, directamente los partidos. La Acción Popular fue contra el partido de la U, Cambio Radical, Liberal, y la otra contra el Centro Democrático. Conclusión, han pasado 19 meses y están engavetadas, quietas, cero avance. Están en juzgado del circuito la una y otra en tribunal de Cundinamarca. Comisión de acusaciones, y ya vamos a llegar a la propuesta, que es lo que más importa. A la comisión de acusaciones llegan los casos contra el presidente Santos I y Santos II por la financiación ilícita de Odebrecht del 2010 y 2014. Llegan los casos contra los fiscales. Allá está el de Eduardo Montealegre por Saludcop, durmiendo el sueño de los justos. Y está el caso del actual fiscal por Odebrecht. Lo habían archivado y ahora no sé si se reactivará o no. Igual no va a pasar nada. Está también sobre el cartel de la toga. Hay un problema estructural. Puede poner a 15 Superman, a 15 Batman, a 15 Robin como miembros de la comisión de acusaciones. No va a funcionar porque es del diseño estructural. No hay ni siquiera que ser abogado. Es una participación a raticos. Yo fui miembro de la comisión de acusaciones y miren esta perla. Todas las pruebas que decreta la comisión de acusaciones, ¿quién las practica, Roosevelt? El CTI. El CTI, Cuerpo Técnico de Investigación, ¿de dónde? De la Fiscalía. ¿Quién es el jefe del CTI? El Fiscal General de la Nación. ¿Cómo ir a hacer esa práctica de pruebas para este caso de Odebrecht y el Grupo Aval? Entonces, la Presidencia de la República. El presidente Duque tiene la oportunidad, está en sus manos, poder zanjar este bloqueo institucional. En el pasado, en el 2014, en febrero, siendo candidato del Centro Democrático al Senado, acompañó al candidato Zuluaga a Brasil. Tiempo después, un asesor, un publicista, dijo que había sido pago por Odebrecht. De ese caso pasó lo que dije en el Consejo Electoral. Siendo senador, en enero del 2017, en diciembre del 2016 se conoce lo de Estados Unidos. Bueno, inmediatamente en enero le manda una carta como senador a Pablo Felipe Robledo, el superintendente de sociedades, y propuso el camino más suave. Hay varios caminos. La terminación del contrato, campanita, presidente. Por favor, silencio. Bienvenido, señor Fiscal General de la Nación. El senador Duque en enero le hace esta carta a la superintendencia y ahí se abre una línea que en la práctica, por decisión del superintendente Robledo, también de Cambio Radical, salva al Grupo Aval, porque el Grupo Aval tenía 2 caminos. El más tortuoso, que era la caducidad del contrato, que tenía 2 efectos inmediatos: la terminación, la prohibición de volver a contratar, y los otros contratos que tuviera con el Estado tendría que cederlos. ¿Cuáles contratos tiene el Grupo Aval, Corficolombiana, todas sus filiales? Tiene 2 4G, completicas, 2 4G, y parte en una tercer proyecto de 4G. ¿Qué va a recibir el nuevo superintendente, que además fue asesor del senador? Pues va a tener que definir la ruta suave que se abrió. El presidente Duque en estas últimas 2-3 semanas dio unas declaraciones que no comparto, porque dice: es una decisión sobre declararse impedido, en uno de los que les acabo de mostrar, es una decisión acertada del fiscal Néstor Humberto declararse impedido para que la vicefiscal asuma las riendas de la investigación. Comillas: creo que se ven cosas muchísimo más contundentes de lo que ha ocurrido en otros lugares de América Latina por el caso Odebrecht en el avance de Colombia versus otros países. Vamos a verlo ahorita.
Pero no es el único del gobierno que defendió al fiscal. El ministro de Defensa también lo hizo. Y las pruebas y los recursos públicos, ¿a quién le importan en nuestro país? El superintendente de Industria y Comercio en enero recibió la carta y es increíble la velocidad. Necesitamos lograr que el Estado sea así de eficaz. En febrero, les pido silencio, por favor. La ANI, en enero entonces, el superintendente Robledo dice terminación del contrato y la ANI y el consorcio vuela y hacen un pacto y lo terminan. Pero se salvó, como dijo Odebrecht. Esta flecha hacia abajo muestra los graves problemas que afrontará el Grupo Aval en Estados Unidos, porque tenía la obligación, desde toda la información que, por ejemplo, entre otras le dio Pisano, de haber reportado a SARLAFT. SARLAFT es un sistema internacional al que está suscrito Colombia y que implica reportarle a la UIAF. Eso tiene consecuencias muy graves porque es una organización que cotiza en la Bolsa de Estados Unidos. Pero volvamos al consorcio. La terminación del contrato implicó un detalle. Juntos, Odebrecht y Aval demandaron a la nación y está en un arbitramiento por 3.6 billones con B ante la Cámara de Comercio. Y Odebrecht solito, ahí sí no fue Aval, tiene una predemanda contra Colombia en España por otros 3.8 billones de pesos. ¿Se acuerdan de la consulta anticorrupción? Ese es el punto 2 de la consulta, que dice y obligaba a terminar los contratos obtenidos con corrupción sin indemnización. Fue la pregunta más votada de la consulta. 11.674.951 personas dijeron no más. Esos ciudadanos tienen que saber que están en impunidad absoluta por el bloqueo institucional, por las fichas bien puestas, donde están puestas, para que usted simplemente pague más impuestos para tapar este hueco. Y resulta que en la ley de financiamiento hubo un mico, y yo estaba en esa comisión. Una ley tiene 4 debates. En el tercer debate, en la comisión primera de la Cámara, hubo un articulito, el número 20, que le da un regalo que en buena hora el Contralor General Maya Villazón demandó, ahorita al final de su periodo, demandó la constitucionalidad. La ponente es la magistrada Cristina Pardo, fue secretaria jurídica de Presidencia. ¿Y qué dice ese articulito 20? Que si usted obtuvo un contrato con corrupción, tranquilo, paga el Estado, pero además, ¿sabe qué? Retroactivo. Y quiero contar que el senador Velasco, el 20 de julio, me invitó, y a muchos de ustedes, a suscribir un proyecto de ley para modificar, tumbar ese articulito 20, engavetado, ¿no? Engavetado el proyecto nuevo, y el ministro de Transporte, Cardona, se comprometió el año pasado, siendo ministro, a presentar un proyecto de ley. Tampoco ha llegado. Pilas, esto es muy importante, ¿qué va a pasar con esta demanda en la Corte Constitucional? Porque costará billones y billones de pesos. Y está viciado de raíz. Ese artículo 20 tiene un efecto retroactivo, senador Cepeda. Y es que si el tumbado es hoy, pero si el contrato es de hace 10 años, se le cubre. Eso es absurdo y la ley no es retroactiva. Y en este caso es un mandado que ¿a quién favorece? Al Grupo Aval. Al Grupo Aval directamente. Hay información, en este caso han caído los mandaderos, han caído los peces chiquiticos, han caído los ñoños, han caído los maleteros, bula, los de la Tula de la Plata, pero no han caído los jefes. Ellos gozan de absoluta impunidad, no han sido ni siquiera llamados. Hay información, hace casi un año, el senador Benedetti dio una rueda de prensa muy explosiva y dijo una cantidad de cosas impresionantes, entre otras que el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo se reunió con Luis Antonio Mameri, director de Odebrecht para América Latina, y que habían pactado, tenían información y discusión. Senadora, pero, perdón, representante, también
Respétenos la plenaria. Se continúe, senador. Gracias a todos por la atención. ¿Por qué nadie le ha preguntado por qué no ha sido llamado el jefe del conglomerado Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo, aunque sea una declaración? ¿Por qué no lo han llamado? ¿Él tiene fuero? No, él no es de comisión de acusaciones, no es de la corte, él es de fiscalía. Tan de buenos que con esa información no ha pasado nada. ¿Qué pasó? Que eso que dijo Benedetti es tan grave que en enero lo entutelaron. Y yo me acabo de enterar. Y creo, senador Benedetti, que esta información debería ser pública y masiva. 2 sentencias. Directamente, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el papá, le puso una tutela a Benedetti para que rectificara lo que él dijo sobre el señor empresario y sobre el fiscal Néstor Humberto. Oh, sorpresa, Benedetti ganó no una, sino 2 veces. Ganó el 31 de enero en el Tribunal Superior de Bogotá y ganó el 6 de marzo en la Corte Suprema de Justicia. No tuvo que rectificar nada de lo dicho sobre esa información muy grave que compromete directamente al empresario más importante de nuestro país y al funcionario más importante del país que celebro este presente. Hay una carta, la imagen que sigue, por favor. Si hay gente bien informada son los expresidentes Pastrana y Uribe. El 18 de agosto presentaron una carta ¿a quiénes? Al fiscal general, al procurador general, a la comisión de acusaciones y a la Corte Suprema de Justicia. No ha pasado nada. Esta carta es una pieza muy detallada, senador Uribe. Yo no tengo un gramo de la información que hay aquí. Aquí se dicen fechas, nombres, personas, empresas, rutas. Aquí hay mucha información, que además me preocupa que están también en la pregunta 4, si se realizaron pagos por 4.000 millones a un panel de expertos contratado por la ANI. Ojo, ese panel de expertos es el del arbitramiento que están. Termine, senadora. Ese panel de expertos está en el arbitramiento por 3.6 billones de pesos. Es un tribunal de arbitramiento de 3 integrantes, murió hace poco uno de ellos, el señor Arango. ¿Por qué puse al expresidente César Gaviria en la foto? Porque él no es el de la carta, porque dicen que a él le importa mucho esta carta, que el contenido de esta carta facilitó los acercamientos por las personas que aquí se nombran, señor Esteban Moreno y los que aquí se han nombrado, Paddington y todas estas empresas. Ni siquiera los expresidentes a esta denuncia tan precisa, ni siquiera le paran bolas. ¿Qué puede esperar el ciudadano de a pie si a esta carta con sus firmantes no le pararon bolas? La propuesta, porque esto no es para llorar, es para corregir. Odebrecht en Latinoamérica. Decía el presidente que aquí vamos a ver un video, por favor. Es un video de 22 segundos apenas, del fiscal general, explicándole a Juan Lozano, el periodista, lo bien que va todo el caso de Odebrecht en nuestro país. ¿Listo? A que esta investigación esté concluida en el año 2017, comienzos del 2018, porque realmente la hemos abordado tanto. 2018. No, a comienzos, a más tardar a comienzos del 2018, toda la investigación tiene que estar cerrada porque nosotros tenemos toda la investigación. Bueno, pues no, resulta que en el mundo sí pasan cosas. En Perú tiene a 4 expresidentes encartados y a una candidata presidencial como Keiko Fujimori, presos, el otro huyendo, pidiendo asilo en Uruguay, Alan García. Toledo está pedido en extradición desde Estados Unidos. Jorge Glass, vicepresidente de Correa, el presidente del periodo anterior en Ecuador, preso. Lula da Silva, ni se diga. Los Martinelli, padre e hijos. Hay justicia en otros países y solo nombro los grandes titulares políticos, pero esto tiene centenares de personas capturadas y millones de dólares recuperados. ¿Cuál es la propuesta? Queridos, el partido Alianza Verde le propone al país, desde aquí le pedimos al presidente de la República, con absoluto soporte, hay un bloqueo institucional en nuestro país. En la comisión de acusaciones no va a pasar nada. En la fiscalía
está cooptada por alguien que agencia y agenció en el pasado intereses y que tenía información, como lo hemos entre otros corroborado con las revelaciones dramáticas del señor. Termine, senadora, por favor. Esto funciona, Comisión Internacional contra la Corrupción, no suple a las entidades nacionales, no reemplaza la soberanía, no va a haber un fiscal extranjero, no lo va a haber. La ONU, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que ratificó nuestro país en el 2006, obliga, no es si queremos, no sigamos mirando para otro lado, obliga al Estado a tomar medidas para investigar y sancionar la corrupción, porque investigaciones eternas en la Comisión de Acusaciones estarán por siempre y en la Fiscalía pues no ha avanzado. La naturaleza de la comisión que proponemos, ¿cuál es? Una misión especial de la ONU, directamente de Naciones Unidas, nombrado su jefe, el jefe de misión por el secretario general de la ONU, de carácter especial. Es temporal, es una medida temporal, 2 años, que se podría prorrogar hasta por otros 2. ¿Cuál es la función? Y pilas a los verbos: apoyar y colaborar en la investigación técnica y científica del caso Odebrecht, de todos los casos. Hoy hay 17 líneas de investigación, pero con todo lo que no se ha abierto y lo que no han llamado y lo que no sabemos. Eso sería un grupo de expertos independientes que no reemplaza al fiscal, ni a la Procuraduría, ni al CTI, ni a nadie, pero sí son expertos de otros países, pidamos a los peruanos, entre otros, creo yo, que trabajarían de común, de apoyo con las entidades colombianas, con los funcionarios colombianos, con un fiscal en propiedad, un fiscal que surgirá de la terna que debe presentar el presidente Duque, no para ad hoc, nada de la ad hoc, tiene que renunciar el fiscal Néstor Humbertos. ¿Cuál sería la competencia? Primero, actuaría con independencia, no tendría funciones jurisdiccionales y sería de apoyo. Ustedes dicen, no, pero eso, ¿para qué va a servir? Esto está inventado y ha funcionado con éxito. Traigo 3 casos. La CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, es de la ONU. La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras es de la OEA. Y el caso de Ayotzinapa, una tragedia por la desaparición de 43 estudiantes mexicanos, es de la Comisión Interamericana de la OEA. Miren los años: creación del 2017, del 2016. El DACICIG no es del 2017, corrección, en esta lámina está mal. Tiene vigencia de 2 y 4 años. ¿Esto cómo se paga? Con aportes internacionales, con recursos nacionales, pero sobre todo voluntad política. Presidente Duque, acabamos de verlo en su alocución. Usted tiene la oportunidad de desbloquear este laberinto institucional que solo favorece la corrupción. Principalmente, sobre todo, como se ve, la corrupción que llevó al poder al presidente Santos y lo mantuvo en él, y su vicepresidente Vargas Lleras. ¿Esta propuesta es solo de nosotros los verdes? No, les voy a mostrar, y con esto cierro, presidente. Este es el tarjetón del 2014. La hoy vicepresidenta del país y el hoy director de la Agencia Nacional de Defensa del Estado, al señor Camilo Gómez, le va a tocar ahora frentear todas estas reclamaciones de billones de pesos contra el Estado por la corrupción. Le salimos a deber a Odebrecht y al Grupo Aval. ¿Qué dijo la candidata presidencial hace un año, Marta Lucía Ramírez? El escándalo de Odebrecht no puede quedar en anales de la impunidad. Propuse a Juan Manuel Santos crear una comisión internacional independiente para investigar. Alguien le reclamó en Twitter y él dijo, ¿y cómo por qué le parece estupidez pedir que haya una comisión internacional independiente que investigue sin inmunidades la corrupción de Odebrecht? Quiero cerrar con un video, muy breve también, y la última lámina que quiero que la vea el país y la vea el fiscal. El que la hace la paga. Esa es la invitación que nos ha hecho el presidente Duque y que yo acepto. Presidente Duque, pídale a Naciones Unidas una comisión internacional, usted haga una buena terna de fiscal, vamos a sacar este país adelante entre todos. Esa comisión internacional tendría que ser sujeto de un acuerdo, de una ley que aquí aprobamos, que se ratifique, pero el que la hace la paga no puede ser marketing, y el primero que tiene que pagar es Odebrecht y el Grupo Aval y todas las fichas poderosas que han hecho esta espiral de impunidad. El video, por favor. Es muy importante que Colombia, tal como se lo propuso el presidente de la República, repita el ejemplo de Guatemala. La Comisión Internacional Independiente para investigar todo lo relacionado
con la financiación de la campaña, la CIGIC. Yo he pedido que la OEA envíe una misión especial para la próxima elección presidencial. Le pido al presidente que convoque esta comisión internacional como la CIGIC de Guatemala cuanto antes, para que esto sea lo que nos dé garantías de que la próxima elección va a ser transparente, no va a tener platas sucias, ni del narcotráfico, ni de los Odebrecht nacionales, ni ninguna plata por debajo de la mesa. Nosotros aspiramos. Entonces, esta es una invitación al país, al presidente. Rompamos este bloqueo institucional de impunidad. Ese bloqueo solo le sirve a los corruptos, a los ciudadanos los desmoraliza. Si usted pone una denuncia y no pasa nada, si todo se sabe, hay pruebas y no se investigan. Tenemos aquí una oportunidad de sacar adelante al país. Existe, está inventado, funciona bien. Señor Fiscal General de la Nación, renuncie. El que la hace, la paga. Y usted tiene que pagar. Por favor. A las barras estaban advertidas. No me obliguen a desalojarlas. Una aclaración a la senadora Angélica Lozano cuando se refiere al presidente, que es que ya en los medios lo han dicho, más o menos que acelere el proceso de un magistrado que